Sillardo fue uno de los condes más destacados del norte de Inglaterra en el siglo XI. Con el tiempo su vida se volvió legendaria, rodeada de relatos míticos sobre sus orígenes. Los cronistas lo describen como un hombre de estatura casi gigantesca, con una fuerza extraordinaria tanto de cuerpo como de mente. Alcanzó notoriedad bajo el reinado de Canuto el Grande. Se convirtió en conde de Northumbria cuando la autoridad real en el norte era difícil de obtener y disputada por nóminos. Después del año 33, Sillard controló el sur de Northumbria, lo que hoy es York, gobernando la región en nombre de Canuto. Northumbria era una tierra dura y a menudo sin ley, plagada de disputas, rebeliones y familias rivales que gobernaban sus territorios casi de forma independiente. Sus peligros se agravaban por una frontera norte volátil, donde constantes incursiones escocesas amenazaban tanto la tierra como a la gente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Siward logró imponer su autoridad sobre todo el condado. Siendo un servidor leal e indispensable de la corona, Siward brindó un apoyo militar crucial y consejo político a los sucesores de Canuto, Harthacnut y Eduardo el Confesor. Su poder y reputación se vieron aún más reforzados por su campaña contra el rey escocés, Macbeth, un conflicto que más tarde le aseguró un lugar en la imaginación dramática de Guillermo Shakespeare. Feroz, pragmático y decidido, Siward es considerado el último gran señor vikingo del norte. Esta es su historia. La Vita et Passio Waldevi es una biografía de Waltheof, el hijo de Siward, siguiendo las convenciones de la biografía medieval. La obra muestra la ascendencia de Waltheof de manera legendaria, combinando historia y mito. Las historias de los antiguos nos cuentan que Ursus, un cierto noble a quien el Señor, contrario a lo que normalmente sucede en la procreación humana, permitió que fuera creado de un oso blanco como padre y una noble dama como madre. Engendró a Spartinglus, Spartinglus engendró a Ulfius y Ulfius engendró a Bajorn, cuyo apodo era Bersun. Este es el hijo del oso. Este Bajorn era danés de raza, un conde distinguido y un soldado famoso. Sin embargo, como señal de que debido a parte de su ascendencia, era de una especie diferente. La naturaleza le había dado las orejas de la línea de su padre, es decir, las de un oso. En todos los demás rasgos tenía la apariencia de su madre, y después de muchas hazañas varoniles y aventuras militares, engendró un hijo, un probado imitador de la fuerza y habilidad militar de su padre. Su nombre era Siward. Este pasaje identifica a Siward como el hijo de un conde escandinavo llamado Bjorn o Bjorn, y rastrea su linaje hasta un oso polar. Una idea arraigada en el folclore germánico más que en una creencia literal en la Europa del norte precristiana. El oso era mucho más que un animal. Era un ser sagrado y simbólico, estrechamente asociado con la fuerza, la ferocidad y la realeza. Las afirmaciones de ascendencia de osos formaron una tradición mítica bien establecida en la cultura nórdica y medieval en general, utilizada a menudo para explicar guerreros extraordinarios, figuras heroicas y el paso de un pasado pagano a un presente cristiano. Muchos historiadores han sugerido que el supuesto padre de Siward, Bjorn, probablemente era real. Él pudo haber sido hermano de Thorgil Sprakling. Se dice que era hijo del príncipe sueco Styrbjörn el Fuerte, un legendario berserker. Si se acepta tal linaje, Siward habría llevado sangre noble sueca y sería un descendiente directo por línea masculina de Bjorn Ironside. Bajo esta reconstrucción, Siward también habría sido primo hermano del conde Ulf de Dinamarca, quien se casó con la hermana de Canuto, Estrid, y fundó la dinastía real que eventualmente sucedió al propio Canuto. La familia Sprakling alcanzó prominencia en Escandinavia durante la vida de Siward, y la notable carrera de Siward en Inglaterra puede verse como otra expresión más del creciente poder e influencia de esa familia dentro de la política del mundo vikingo. La fecha exacta y las circunstancias de la llegada de Siward a Inglaterra siguen siendo desconocidas. La referencia contemporánea más antigua y segura a él
aparece en una carta emitida por el rey Canuto en el año 33 a favor de Elfric Puthoc, el arzobispo de York. Para ese año, Siward ciertamente ya era un conde, aunque pudo haber obtenido el título antes. Su predecesor, Eric Håkonsson, desaparece del registro histórico en el año 23, dejando un silencio de una década durante el cual Sillard bien pudo haber ascendido al poder. Sin embargo, la Vita Waldevi ofrece un relato mucho más dramático y legendario sobre el ascenso de Sillard según esta narrativa. Después de una breve conversación, el rey tomó a Sillard a su servicio y le prometió el primer alto cargo en el reino que quedara vacante. Sillard entonces se despidió. Mientras cruzaba un puente cerca del monasterio de Westminster, se encontró con Tosti, el conde de Huntingdon, un danés de nacimiento, pero que había caído en desgracia real mientras Tosti cruzaba un puente peatonal. Cruzó tan cerca que ensució el manto de Sillard con sus pies embarrados, un insulto especialmente grave en una época en la que las capas se usaban sueltas, sin cordón ni broche. Aunque la ira lo invadió, Sillard se contuvo, sin querer derribar a un hombre que iba camino al salón del rey. En cambio, permaneció en el puente con sus hombres hasta que Tosti regresó. Entonces Sillard desenvainó su espada y le cortó la cabeza al conde, ocultándola bajo su manto. Regresó directamente con el rey y exigió, de acuerdo con la promesa real, el condado de Huntingdon. El rey, creyendo que esto era una broma para Tosti, que apenas se había marchado, se rió de la petición. Entonces Sillard relató lo que había hecho y, como prueba, arrojó la cabeza cortada a los pies del rey. Atado por su palabra, el rey lo proclamó de inmediato conde de Huntingdon. Poco después, como continúa la Vita, los renovados ataques de los hombres del norte sumieron al reino en la incertidumbre. El rey consultó a los principales hombres del reino y, al unísono, le confiaron a Siward el gobierno de Northumberland, Cumberland y Westmoreland. El rey le otorgó autoridad sobre estas tierras, elevándolo así al mayor condado del norte. Cuando Cnut murió, en el año 35, su reino fue inmediatamente sumido en la incertidumbre, ya que varios rivales presentaron sus reclamaciones al trono. Entre ellos estaban sus hijos Arthur Canute y Harold Harefoot, así como Alfredo Edling, el hijo del antiguo rey anglosajón Ethelred. El indeciso, aislado en Escandinavia, Harthacnut no pudo evitar que Harold Hereford tomara el poder en Inglaterra. Harold gobernó desde el 35 hasta su muerte en 1040, la cual ocurrió justo cuando Harthacnut se preparaba para una invasión. Al llegar poco después, Harthacnut asumió el trono. En algún momento durante estos años, Siward se casó con Efled, la hija de Ildred II de Vanbrugh, la nieta de Uhtred el Audaz, quien anteriormente fue el Elder de Northumbria. La crónica anglosajona registra que en el año 41, Eadwulf, el conde de Bamburgh, fue traicionado por el rey Harthacnut. Otras fuentes, incluyendo el Libellus y el Exordio, aclaran eso. El acto fue llevado a cabo por Siward él mismo, quien atacó y mató a Eadwulf, el hijo de Uhtred el Audaz y posiblemente rival de Siward por el control de la región. Es probable que Siward haya utilizado el distinguido linaje de su esposa para fortalecer su reclamo al condado de Bamburgh. Aunque Arthur Canute le había prometido a Eadwulf un salvoconducto, parece que colaboró en el asesinato. Después de esto, Siward surgió como el conde de toda Northumbria. Este acto provocó una condena generalizada. La crónica anglosajona lo denunció como una traición y calificó al rey de rompedor de juramentos. Los ingleses estaban acostumbrados a reyes que gobernaban en consejo, guiados por el consejo de sus principales hombres. Arthur Canute, sin embargo, había gobernado Dinamarca como un autócrata y mostró poca inclinación a cambiar su estilo de gobierno en Inglaterra. Esto se debía a su desconfianza hacia muchos de los condes ingleses. Duplicó el tamaño de la flota inglesa de 16 a 32 barcos. En parte para asegurar su imperio más amplio y para financiar esto,
impuso impuestos considerablemente más altos. Estas exigencias coincidieron con una mala cosecha, sumiendo a gran parte de la población en dificultades. En el año 41, el descontento estalló cuando 2 recaudadores de impuestos reales fueron asesinados por habitantes amotinados en Worcester y sus alrededores. Harthacnut respondió con una medida brutal y profundamente impopular. Ordenó a sus condes llevar a cabo una devastación, quemando la ciudad y masacrando a sus habitantes. Siward fue convocado y participó en la represalia. Harthacanuto sobrevivió. Solo un año más, en el 42, murió de repente en una boda, presuntamente envenenado. Su muerte puso fin al dominio danés en Inglaterra y su medio hermano, Eduardo el Confesor, ascendió al trono sin oposición. Las relaciones entre Siward y el rey Eduardo parecen haber sido cordiales y de apoyo mutuo. De hecho, Siward parece haber estado entre los aliados más poderosos y confiables del rey. En 43, Szilard se alió con Godwin de Wessex y Leofric de Mercia para marchar junto al rey Eduardo contra su madre, la reina Emma. La campaña permitió a Eduardo quitarle a la reina la gran riqueza que Emma había protegido durante el reinado de Knut, pues por mucho tiempo favoreció a su otro hijo, Harthacnut, mientras que el propio Eduardo había pasado unos 25 años exiliado en Normandía. Siward apoyó firmemente la decisión del rey, viendo la transferencia de este tesoro como una base tanto simbólica como práctica para el nuevo reinado y la estabilidad del reino. Las tensiones resurgieron dramáticamente en el año 51, cuando Godwin, el conde de Wessex y el hombre más poderoso de Inglaterra, se rebeló contra Eduardo el Confesor. Después de haberse enemistado con el rey, a pesar de ser su suegro, Godwin marchó hacia Londres al frente de sus fuerzas. Consciente de que su propia base de poder no podía resistir la fuerza de Wessex y la formidable familia de Godwin, Eduardo convocó a sus leales condes, Siward y Leofric, quienes movilizaron sus ejércitos y avanzaron hacia el sur en apoyo de la corona. La crónica anglosajona registra que Siward se vio obligado a llamar refuerzos adicionales y que el rey finalmente prevaleció. Godwin fue obligado al exilio temporal, pero incluso en el destierro, Godwin seguía siendo una grave amenaza. El continuo y decidido apoyo de Siward y Leofric resultó esencial para la seguridad de Eduardo, pero la opinión pública pronto comenzó a cambiar cuando se conocieron las circunstancias más amplias del exilio de Godwin y la simpatía por él creció. Eduardo se había negado a castigar a sus asociados normandos por la muerte de habitantes de Dover, rehusándose a llevarlos ante la justicia. Godwin, cuyo condado incluía Dover, había defendido a sus habitantes y se negó a actuar en su contra. Eduardo entonces acusó a Godwin de ser responsable de la muerte anterior de su hermano, Alfredo Edling, lo que resultó en que el conflicto escalara a una rebelión abierta. Durante su exilio, Godwin usó su gran riqueza para contratar mercenarios de Europa. En el año 52 regresó a Inglaterra al mando de una fuerza formidable, y los hombres de Wessex se levantaron en apoyo de su señor desposeído. Ante una rebelión renovada y un enemigo fortalecido por el número y el apoyo popular, Siward y Leofric se negaron a unirse a la causa del rey Eduardo, quien quedó privado de su apoyo. El rey tuvo poca opción más que ceder, y Godwin fue restaurado en su condado de Wessex. Los anales de Lindisfarne y Durham, redactados a principios del siglo XII, registran bajo el año 46 que el conde Szilard, con un gran ejército, entró en Escocia y expulsó al rey Macbeth, poniendo a otro en su lugar. Tras su partida, Macbeth recuperó su reino. Este breve aviso presagia la campaña por la que Siward se haría más famoso después. Szilard es recordado sobre todo por su gran expedición contra Macbeth, rey de Escocia, en el año 54. Según varias fuentes, el conflicto tuvo sus raíces en hechos violentos anteriores. Se dice que el rey Duncan I de Escocia atacó el norte de Northumbria y sitió Durham, solo para ser derrocado y asesinado por Macbeth en menos de un año.
Tras la muerte de su padre, el hijo de Duncan, Malcolm Canmore, se vio obligado a exiliarse y encontró refugio en la corte de Eduardo el Confesor en Inglaterra. Para el año 54, Malcolm estuvo presente cuando Cillard invadió Escocia en su nombre. Durante esta campaña se libró una gran batalla, recordada en las fuentes como la Batalla de los Siete Durmientes. El relato inglés más antiguo aparece en la crónica anglosajona, que lo registra en ese momento. El conde Siward fue con un gran ejército a Escocia, con fuerza naval y terrestre, y luchó contra los escoceses y los puso en fuga. El rey Macbeth y mató a todos los mejores del país y se llevó mucho botín de guerra como nadie había conseguido antes. Allí asesinaron a su hijo Osbjorn, al hijo de su hermana Siward, a varios housecarls y hombres del rey. En el Día de los Siete Durmientes, Enrique de Huntingdon ofrece una versión más dramática en su historia, Anglorum. En esa época, Siward, el poderoso conde de Northumbria, casi un gigante en estatura y muy fuerte física y mentalmente, envió a su hijo a conquistar Escocia. Cuando regresaron y le informaron a su padre que había muerto en batalla, preguntó: ¿recibió su herida mortal en la parte delantera o trasera de su cuerpo? El mensajero dijo que al frente. Entonces dijo: eso me hace muy feliz, porque no considero ninguna otra muerte digna para mí o para mi hijo. Entonces Siward partió hacia Escocia y derrotó al rey en batalla, destruyó todo el reino y, habiéndolo destruido, lo sometió a sí mismo. El motivo exacto de la invasión de Siward sigue siendo incierto. ¿Actuó como un caudillo independiente o actuó bajo las órdenes del rey Eduardo el Confesor? En el año 55, Cillard cayó enfermo y sintió que su muerte se acercaba, según la historia Anglorum. Esto fue lo que sucedió. Siward, el firme conde, al ser atacado por disentería, sintió que la muerte estaba cerca y dijo: «Qué vergonzoso es que yo, que no pude morir en tantas batallas, haya sido reservado para la muerte ignominiosa de una vaca. Al menos vístanme con mi coraza impenetrable, ciñan mi espada, coloquen mi casco en la cabeza, mi escudo en la mano izquierda y mi hacha de batalla dorada en la derecha. Que yo, el más valiente de los soldados, pueda morir como un soldado». Habló y fue armado como lo había pedido. Entonces entregó su espíritu con honor. La Vita Erduardi Regis registra que Siward murió en York y fue enterrado en el monasterio de San Olaf, afirmación corroborada por la crónica anglosajona. También se le atribuye haber fundado él mismo esta iglesia. Varias fuentes insinúan la existencia de una saga o tradición literaria ahora perdida dedicada a la vida de Siward, una que pudo haber relatado sus muchas hazañas y campañas. Si tal obra existió, ha desaparecido con el tiempo, dejando gran parte de su historia y muchas de sus batallas para siempre fuera de nuestro alcance. Uno de los hijos de Siward, Waltheof, hijo de Efled, le sobrevivió. Waltheof fue un conde destacado en los East Midlands antes de heredar Northumbria. Sin embargo, su posterior rebelión contra Guillermo el Conquistador llevó a su ejecución, después de lo cual llegó a ser venerado como un santo. Gracias a la hija de Wulfiof, casada con David I, rey de los escoceses, Siward entró en la línea de sangre de los reyes de Escocia y luego de los monarcas de Gran Bretaña. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro perfil histórico.